Buenas noches. Los partidos continúan analizando los resultados electorales y algunos de ellos, como PSOE y Podemos, han iniciado ya las negociaciones para llegar a acuerdos en el Gobierno de Aragón. Lo analizaremos con nuestros invitados y hablaremos además del referéndum que ha anunciado el Reino Unido para decidir su permanencia o salida de la Unión Europea y también de la petición de Europa a España para que acoja a casi 6.000 refugiados. Para hablar de estas cuestiones, esta noche nos acompañan en mesa de redacción Salvador Arenere, presidente de ALDEA. Buenas noches. Muy buenas noches. Juan Ortega, periodista del Grupo Heraldo. Juan, buenas noches. Muy buenas noches, muy bien. Bienvenido a esta mesa de redacción. Muchas gracias. Hacía mucho que no te veíamos. Hacía tiempo, sí. Rosa Santos, senadora del PAR. Rosa, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bueno, decíamos que vamos a hablar de los resultados electorales, de los análisis que se están haciendo los partidos, pero antes de eso y de hablar de pactos también que están ya comenzando las negociaciones, quería saber vuestra valoración, vuestro análisis sobre los resultados electorales. Salvador. Bueno, la valoración, el análisis está claro que lo que se vaticinaba como posible de la ruptura del bipartidismo hoy es una realidad, ¿no? La emergencia de las dos nuevas formaciones políticas más la configuración de esa agrupación de diversas opciones en determinados ayuntamientos, pues el mapa político ha cambiado sustancialmente, han desaparecido las mayorías absolutas. Yo creo que hay casos por ahí, islas, como puede ser la de el ayuntamiento de Vigo, donde el alcalde socialista Abel Caballero, que en su tercera legislatura ha obtenido mayoría absoluta y además de un gobierno de izquierdas con deuda cero en el ayuntamiento de Vigo, que al parecer los ciudadanos han valorado tanto como que ha conseguido mayoría absoluta en esta ocasión que no había conseguido en las dos ediciones anteriores. Bueno, pues hay un escenario nuevo, y yo creo que lo que toca ahora a todo el mundo, pues que practiquen lo que han prometido y lo que han comentado en la campaña, en el sentido de que fuera egoísmos, lo importante es el ciudadano, lo importante es la economía, lo importante es reducir el paro, lo importante es la convivencia, lo importante es el diálogo, y la realidad es que en los primeros días después de la campaña, pues da la sensación que eso no se está produciendo así, y lo que sería deseable es
que ya con la necesidad y urgencia que tienen todas las instituciones de tener a alguien al frente de las instituciones gobernando para resolver todos esos problemas que en el diagnóstico todo el mundo ha hecho, pues que se pongan de acuerdo lo antes posible. Juan, ¿coincides en el análisis con Salvador? Sí, en líneas generales el panorama es completamente distinto, ¿no? Además en toda España. Es verdad que esa isla de la que hablaba Salvador, que es Vigo, creo que también más cerca tenemos, creo que el ejemplo de Soria, que es donde también el PSOE, bueno, tiene un alcalde al que le deben al que le tienen una fidelidad a sus votantes enorme. Pero lo cierto es que, y ya si hablamos en Aragón, la atomización es clara de opciones. A mí me sorprendieron ciertos resultados, me sorprendió el papel del PAR. Yo pensaba que el PAR iba a sufrir un poquito más de desgaste en la clave autonómica. Yo creo que también si volvemos a mirar a todo lo que ocurre a nivel nacional, con esa emergencia de esa nueva manera de plantearse o esa nueva manera de aparecer de la izquierda, de una izquierda que apela más que nunca a mecanismos de decisión, a transparencias, a líneas rojas. Bueno, creo que es muy interesante observar qué pasa en Madrid, Barcelona, Zaragoza se ha puesto al nivel, Coruña, estos movimientos ciudadanos, por todo lo imprevisible que puedan tener, y por todo lo de novedoso que puedan aportar. Y luego me parece también reseñable que en este caso, y se ha apuntado ya en determinados foros de la derecha o de medios así muy afines a la derecha, si es cierto que por primera vez en mucho tiempo la corrupción va a empezar a pasar factura a un cierto tipo de votante tradicional del PP. De hecho, en Valencia ha habido un vuelco. Eso sí que hay que reseñarlo, tanto en la comunidad valenciana como en el ayuntamiento. Si no estamos asistiendo a un nuevo fenómeno, que es que parte de ese electorado de derechas que antes era tremendamente fiel se queda en casa por primera vez, bien porque no les seduce la opción de Rajoy, tampoco la de Ciudadanos, porque Ciudadanos yo creo que desde mi punto de vista no ha tenido el fuelle o la capacidad que algunos pensábamos que iba a tener, y no ha tenido, al menos ya veremos ahora cuando se presenta Albert Rivera para las nacionales. Y en definitiva, al final queda todo bastante repartido, y es complicado hacer un análisis de situación global, de decir ha pasado esto y únicamente esto, porque la verdad es que el mapa es muy rico y hay que perder mucho tiempo en ver todo lo que ha ocurrido en un lado y en otro. Rosa. Pues yo ahora, mientras hablaba Juan, estaba pensando en cómo nos has formulado la pregunta. ¿Qué tipo de pactos? ¿Qué opináis del
resultado electoral respeto absoluto a las decisiones de los ciudadanos. Nosotros lo hemos dicho siempre. Creo que el PAR a lo largo de toda su trayectoria ha intentado formar gobiernos estables respetando la voluntad mayoritaria de las urnas y eso es lo que nosotros estamos y vamos a hacer en esta ocasión, como siempre hemos hecho. Primero, respeto absoluto a la voluntad de los ciudadanos y ese respeto pasa primero por respetar las mayorías, que es la democracia pura, y luego por respetar los pactos que puedan haber en función de esas reglas que también nos otorga la democracia, ¿no? Lo que pasa es que hasta ahora, hasta este momento, no hay nada de esto. Lo que hay es parece que un juego casi infantil de declaraciones, que si me llama, que si ya me han llamado, que si ahora valoro mejor. Yo siento decirlo, pero estoy un poco sorprendida. Nos jugamos algo muy gordo, que es el bienestar de la ciudadanía, y nos jugamos en Aragón los intereses de Aragón, en Zaragoza los de los zaragozanos y en España los de España, y yo simplemente lo que le pido a todas las fuerzas políticas, y yo me habéis oído defender siempre, me parece muy bien que la gente participe en la vida política, es la misma motivación que me trajo a mí hace 4 años a la política, y estoy encantada de que tanta gente nueva y no nueva haya decidido participar de la política. Ahora hay que saber demostrar que se está a la altura. Entonces, a mí me parece muy importante que se empiece a hablar de los ciudadanos, de formar gobiernos estables para, lo decía Salvador, para empezar a trabajar. Y a mí, ¿qué me está preocupando este panorama extraordinariamente de las declaraciones que estoy oyendo de unos y de otros? El frentismo. Estamos en una situación en la que parece que los pactos se vayan a consolidar frente a alguien. Hay quien anuncia pactos frente al Partido Popular, quien anuncia pactos frente a Podemos. ¿Qué vamos a hacer? Segmentar a una parte grande de la sociedad, porque analicemos como analicemos el mapa, hay un dato importantísimo que además dabas tú, Juan, que es que casi el 31% de la población no ha salido a votar. No ha salido a votar pese a una situación de tanta indignación y de tanto hastío y de tanta desafección, o como le queramos llamar. Entonces, hay un 30%
cuya opinión no la conocemos. Y luego una segmentación brutal de casi igualdad de fuerzas en muchos casos y una serie de fuerzas minoritarias que juntas suman pero un mapa completamente fragmentado. Si eso no somos capaces de conciliarlo para generar gobiernos estables que velen con la ideología que sea por el bienestar de los ciudadanos, vamos a ir al frentismo. Y ya han sido en los últimos años muy duros por la crisis, años en los que ha habido mucha fragmentación social, donde la gente lo está pasando muy mal y ahora solo nos falta en España seguir con el frentismo, unos frente a otros, unos contra otros. Yo nunca he visto sentarse en una mesa a negociar para alimentar el frentismo y la confrontación, y sinceramente, y lo digo con mucha preocupación, pero también con sinceridad, no lo esperaba. Entonces espero que sea producto, pues a lo mejor, como decías tú, no sé si de lo Nobel de las alternativas y del hecho de no haber ejercido responsabilidades políticas antes, o bueno, que han sobrevenido una serie de circunstancias difíciles de conciliar y que en los próximos días tengamos pues, cuestiones serias sobre la mesa. Es que de momento no hay nada que valorar más que las manifestaciones que hacen unos y otros, que además a veces viniendo del mismo partido político son contradictorias. Lo que ha dicho Echenique no tiene nada que ver con lo que declaraba ayer Pablo Iglesias. Entonces, sinceramente, en cada minuto hay que analizar la realidad tal como va pasando y sobre todo no alimentar el frentismo, que creo que nosotros ahí es donde se nos va a encontrar. ¿Creéis que estos líderes que ahora deben de negociar, como dice Rosas, deben de agilizar esas negociaciones, o va a estar toda esta negociación, todo este pacto marcado por las generales y van a ir marcando unos ritmos más lentos por ello? Bueno, hemos tenido un ejemplo de Andalucía, ¿no? Andalucía sigue sin gobierno porque había unas elecciones municipales y autonómicas. Ahora, sin duda, muchas de las declaraciones, muchas de las posturas del posicionamiento de muchos partidos están mirando a las elecciones, incluso los mensajes, ¿no? Ahora hemos hecho esto, pero para noviembre vamos a hacer esto. Al margen de lo que hemos dicho los tres, fijaros lo que representa que están en la fase esta de llegar a acuerdos de gobernabilidad. Pero tengamos en cuenta
que la gobernabilidad empieza al día siguiente, donde encima de la mesa hay cantidad de temas que hay que elucidar y tomar decisiones permanentes durante 4 años. Pues con temas de calado, temas de complejidad y tal. Si en esta etapa, que debería ser más fácil, porque cada uno ya sabemos qué es y qué representa, luego la gobernabilidad requiere de mucho aplomo, de mucho sentido común, de mucho criterio, como decía Rosa muy bien, de no confrontar y de buscar soluciones. Es que a todo el mundo se le ha llenado la boca hablar de los ciudadanos. Pues los ciudadanos ahora estamos esperando que haya cordura, que haya sentido común, que haya capacidad de diálogo inteligente y de no confrontar. Bueno, es que lo que a mí se me ocurre también con esto, y volviendo al argumento de que ha habido tal atomización o tal segmentación, como decía Rosa, que ahora mismo hay más actores políticos que nunca encima de la mesa. Cada uno es un poco, valga la expresión, de su padre y de su madre, es decir, cada partido tiene sus maneras de funcionar. Yo creo que también en estos primeros días, yo no sé ni si incluso se han hecho los análisis electorales pertinentes en cada una de las formaciones, si se han sentado tranquilamente a valorar, bueno, qué ha pasado, dónde nos ha ido mejor, dónde nos ha ido peor, porque hay los resultados, ya no solo en Aragón, sino si tomamos el conjunto de las elecciones locales en España, etcétera, pues yo creo que hay bastantes mensajes y bastantes lecturas que hacer. Entonces, lo que sí que creo que es igual demasiado pronto esta primera semana, a pesar de que evidentemente quedan muchas cosas que no pueden permanecer más tiempo aparcadas, y que lo deseable sería que los ayuntamientos se constituyeran la semana que viene, si pudiera ser, pero no va a ser así. Es que, bueno, pues que cada formación necesita sus tiempos, ¿no? Y por ejemplo, las formaciones nuevas, en este caso lo veíamos esta semana, ¿no? Este miércoles, en el caso de Zaragoza en Común. Zaragoza en Común tiene una manera de funcionar, que es estas asambleas que llaman plenarios, donde, bueno, pues van a tardar el tiempo que sea en tomar las decisiones que sean, y seguramente mucha gente no estará acostumbrada a esas maneras de funcionar, pensarán que se puede ser más operativo de otro modo, con unas direcciones más pequeñas, o con unas formas de decidir las cosas más rápidas, pero el caso es que esto es lo que ha sucedido, esto es lo que han votado Zaragoza, lo que han votado los zaragozanos, los que han ido a votar, y entonces lo que hay que esperar entonces a continuación es que, bueno, pues que
unos y otros se pronuncien con claridad. Yo pienso que además en el caso de Zaragoza, que es un poco el que nos ocupa de manera más nítida, estamos abiertos a cualquier tipo de escenario. Yo no descartaría un gobierno en minoría incluso del PP, porque yo ahora mismo, a día de hoy, ahora no tengo nada claro. Bueno, pues que Zaragoza en Común, que ha sacado unos resultados excepcionales desde mi punto de vista para sus intereses, vayan a ponerse, vayan a plegarse a supuestas exigencias del PSOE o de Chunta, y por tanto yo creo que cuando Santi Esteve habla de que no le darían prendas en ser oposición, yo creo que habla muy en serio. Es decir, que esto lo único en lo que abundo con esto es en que estamos ante cualquier tipo, o sea, estamos a la espera de que ocurra cualquier tipo de situación. No sería de extrañar que no hubiera un gobierno por ese lado. Siguiendo con tu reflexión, se ha producido un hecho que es bastante curioso y completamente diferente a nivel de gobierno de Aragón y de ayuntamiento. Yo creo, como tú, que nada está decidido, está todo tremendamente abierto, porque pues Zaragoza en Común y el Partido Popular están muy igualados, con más votos y más concejales del Partido Popular, y al final las reglas en los ayuntamientos están resueltas si no se llega a formar gobierno con el tema del más votado, cosa distinta de los gobiernos autonómicos. Pero efectivamente es muy distinto, porque Santi Esteve ha anunciado que quiere gobernar en minoría, y si no puede, que no pasa nada y no gobernará. Lo ha dicho claro. Él ha sido claro desde el primer momento, y lo están discutiendo por su sistema interno de decisión, que es el que tienen, que es más o menos asambleario, pero efectivamente. Con lo cual, él ya se ha posicionado claramente en una dirección. Voy a gobernar en minoría, no voy a gobernar con el PSOE, utilizaré pactos puntuales, entiendo yo, que es lo que quiere, porque si no, no va a poder perseverar, o no gobernaré. Mientras que en el gobierno de Aragón, lo que han demostrado fuerzas que son menos votadas, que la más votada es ambición de gobernar. Sí, ambición de gobernar. Tanto Javier Lamán, claro, claro. Entonces, o sea, son, para empezar, yo creo que a nivel de análisis es completamente diferente el escenario que está sucediendo a nivel de análisis político y para el ciudadano. No tiene nada que ver lo que está planteando Santi Esteve, que va mucho más en la línea de esa regeneración democrática de la que ellos hablan, que
que es, si puedo gobernar con solvencia, gobernaré, pero sin tener que deberle a nadie, pues, vale. Pero claro, lo otro es casta pura, de lo que estamos hablando, de lo que se ha puesto sobre la mesa hasta ahora. Yo no veo otra cosa diferente que la casta pura. Aquí no se ha hablado todavía de los intereses de los ciudadanos, no se ha hablado de propuestas programáticas, solo que el uno ha llamado al otro y ya nos llevamos mejor. Yo no entiendo nada. A nivel de gobierno me refiero. De momento no se ha puesto sobre la mesa cuáles son las líneas rojas, cuáles son las líneas programáticas en las que están de acuerdo PSOE y Podemos, si es que hay líneas de acuerdo, porque no lo sabemos. Pablo Iglesias dice una cosa y Pablo Echenique dice otra. Yo no veo nada claro, pero sí que veo dos escenarios completamente distintos en el ayuntamiento y en el gobierno. Bueno, la semana que viene se reunirán, está previsto que Lambán y Echenique se reúnan y quizá podamos saber un poquito más sobre esas líneas rojas que comentaba Rosa. Esperaremos entonces para seguir valorando este asunto. ¿No os sentís engañados como ciudadanos? Os pregunto yo, Quiero decir, cuando los oyes hablar, no sé, pregunto, no. Yo creo que el ciudadano ha expresado su opinión sobre la base de muchos factores, ¿no? Los programas, la corrupción que tú ponías sobre la mesa, que yo creo que es un factor determinante en este momento, pero es que no sé, en Aragón no se está hablando de Aragón, Es que la vista está puesta en las generales. Tanto Podemos como el PSOE, que son los dos partidos que en este momento han manifestado claramente su voluntad de gobernar, tienen la vista puesta en las generales. Yo no entiendo cómo se les puede decir esto a los ciudadanos aragoneses. No lo entiendo. Pasarán muchas cosas hasta noviembre, me parece, ¿no? Juan. Bueno, yo creo que son dos casos distintos. Yo creo que los unos, en el caso del PSOE, están digiriendo una derrota. Yo creo que ha sido severa, la bofetada que se han llevado en toda España, salvo en casos puntuales. Volvemos a los dos alcaldes, en este caso al de Vigo y al de Soria. Salvo en esos casos, yo creo que, y en algunos más obviamente, y en Andalucía que han aguantado un poquito más, el PSOE está empezando a entrar en una dinámica de la que yo no sé si se va a recuperar y cuándo, que es la de volver a ser centralidad y una opción nítida, bueno, volver a ser una de las dos fuerzas de ese bipartidismo que ahora decimos que está en crisis, es decir, y paradójicamente, y con esto
tiene oportunidad de gobernar como primera fuerza más votada por un poquito y con más escaños de la izquierda, que es en Aragón, pese a ese malísimo resultado, yo creo que todavía no se aclara muy bien con lo que ha sucedido. Y en el caso de Podemos, a mí lo que me pasa con Podemos, yo creo que todavía tengo que ver qué dirección política tiene Podemos, porque no la vislumbro de momento. Entonces, de momento yo Echenique no sé por dónde va, y por tanto están ante un resultado bueno, pero tampoco, yo no sé si es que incluso esperaban mejor todavía, aunque ellos ahora lo están vendiendo como algo bueno. Entonces, yo en el caso de Podemos creo que llevamos 5 días desde que han sucedido las elecciones, son, como decíais, noveles en este caso. En el caso de Aragón, aunque Echenique presumiera de una experiencia en Bruselas, yo creo que esto es muy nuevo para él, y veremos a ver que se aclaren un poco y a ver qué sucede la semana que viene. De momento a mí me da la sensación de que están un poco muy recién llegados. Decía Juan que tiene que él quiere esperar a ver esta línea programática que no conoce de Podemos, de la que sí conocemos esta línea es la de Cameron, el primer ministro del Reino Unido, que ya ha anunciado que una de estas líneas de actuación durante esta legislatura será presentar un referéndum para saber si los ciudadanos del Reino Unido quieren o no quieren continuar en la Unión Europea. Bueno, ¿qué os parece esta propuesta, así cambiando de tema y nos vamos a Gran Bretaña? Bueno, es una promesa electoral y que bueno, tendrá que cumplir. Ya vivieron el referéndum de Escocia, ¿no? Y también, entonces ya tienen una experiencia en referéndum. La realidad es que el Reino Unido vive en una dicotomía de no sabe muy bien si quiere estar en Europa, si no quiere estar en Europa, si nos interesa, si no nos interesa. Pero lo cierto es que el Reino Unido, la economía del Reino Unido es la City de Londres, y la City de Londres, sin estar en Europa, sufriría enormemente, con lo cual el PIB del Reino Unido es la City, ¿no? Entonces, a partir de ahí, claro, el resto de ciudadanos, ahí no sé, hay unas desigualdades importantes, como está la economía en Londres, como está la economía en el resto del país, que no es muy bollante, hay unas diferencias importantes. Bueno, está preso de una promesa, como decía, y ahora están ahí, que qué texto le ponemos a la pregunta, jugando con la ambigüedad. Realmente
no saben lo que quieren, ¿no? Porque, pero saben que la economía, según qué decisiones tomen, va a sufrir muchísimo. ¿Le perjudicaría esto al país, Rosa? Yo creo que sí, yo pienso que sí, pero claro, yo parto del conocimiento de nuestra realidad y soy tremendamente europeísta. De hecho, yo creo que hace falta mucho más Europa, más unidad fiscal, más unidad bancaria, más unidad social, y que hay que superar una serie de obstáculos y de diferencias que hay entre la Europa rica y la Europa pobre, y la del norte y la del sur, pero no. La Europa más rica y la más pobre, que todavía nos hace ser muy desiguales y muy pequeños mundialmente. Es decir, cuando yo digo que soy europeísta es porque en una economía globalizada como la que tenemos, una economía pequeñita pues no puede competir. Entonces, ya Europa es una economía pequeña, siendo Europa. Luego tenemos que ser más fuertes y rejuvenecer, que es una economía cada vez más pequeña y más vieja, envejecida. Por eso digo que yo soy partidaria, lo he dicho siempre, de más Europa, más cohesión, más homogeneidad. Dicho lo cual, los ingleses siempre han sido muy euroescépticos, no siempre han estado, pero no quieren estar en las mismas condiciones que el resto. Prueba de ello es que ni siquiera adoptaron la moneda única. Entonces, esta es una decisión que ellos tienen que tomar. ¿Le perjudicaría a Europa la salida del Reino Unido? Sí, claramente, porque es una economía muy importante. Es decir, más que la pregunta ¿le perjudicaría al Reino Unido la salida? Yo pienso como Salvador, pero porque soy europeísta. Creo que a Europa le perjudicaría mucho la salida del Reino Unido. Dicho lo cual, no se puede estar en diferentes condiciones, o no se puede estar solo para lo bueno, que es al final lo que ellos pretenden. Y dicho esto, como a Cameron le ha ido también la experiencia de los referéndum, pues ahora, porque verdaderamente eso sí que ha sido algo, las encuestas y el resultado ha sido algo tremendo, y hay que decirlo, que gestionó muy bien el tema del referéndum de Escocia. Pues bueno, pues a lo mejor todavía le refuerza más. Juan, brevemente para terminar. Sí, bueno, pues estoy de acuerdo en lo que decís, ¿no? Yo creo que si hablabas de
solo sean razones económicas, y eso porque yo pienso que hasta ahora, desgraciadamente, la Unión Europea es una unión económica, es una comunidad económica, aunque en el nombre lo cambiaran, ¿no? En el caso de Inglaterra, bueno, del Reino Unido, pero sobre todo de Inglaterra, de los ingleses, yo cada vez tengo más claro, o al revés, lo voy a decir al revés, cada vez pongo más en duda que se sientan europeos. Es decir, que realmente ahí tienen un problema, y ya a Cameron no le ha ido muy bien. También el sistema electoral inglés es muy curioso porque se pueden sacar muchos votos y no sacar ningún asiento, pero por la derecha tiene empujando al UKIP, que es un partido muy peligroso, es un partido bueno, pues ya no muy conservador, sino ultra conservador y ultra nacionalista y racista en muchos de sus planteamientos, y bueno, pues están ahí diciendo que no quieren ser europeos, con lo cual, bueno, además de una situación social complicada, yo creo que hay una bomba de relojería importante en Inglaterra. Bueno, terminamos ya el debate, se nos ha acabado el tiempo. Gracias a los tres por habernos acompañado. Nos despedimos